Toca ahora, en este caso, mencionar los aspectos correspondientes a la segunda ley de la termodinámica. No es mi intención explayarme tanto profundizar porque todavía no estamos manejando un nivel de ese tipo, pero conviene conocer algunas nociones interesantes de la segunda ley. Para ello, vamos a recordar primero la primera ley. La primera ley nos da una relación del entorno con el sistema, ¿de acuerdo? Nos daba esa relación entorno-sistema, de tal manera que para un determinado sistema, que recuerden es nuestro lugar de atención, lo que nos interesa saber, conocer, nosotros sabemos que la primera ley nos va a indicar estas relaciones entre el calor que entra y el calor que sale del sistema, el trabajo que se le aplica al sistema y el trabajo que sale del sistema, ¿de acuerdo? Y todo esto lo va a relacionar con la energía interna del mismo. Entonces maneja un equilibrio en este sistema, de tal manera que la energía del exterior, o sea, la energía que pierde el exterior, o sea, el trabajo que se hace o el calor que se da, es esta energía exterior, más la energía interior, que sería este trabajo que puede salir, ese calor que puede salir, va a ser igual a una constante. ¿Qué significa esto? La primera ley lo dice de un equilibrio de energías, ¿no? Si el sistema recibió calor, es porque los alrededores perdieron calor, ¿de acuerdo? Por otro lado, si los alrededores ganaron calor, fue porque el sistema lo perdió, o sea, lo que da uno lo recibe el otro y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto es una ley ideal, la primera ley, no es una ley perfecta, nos dice que todo lo que nosotros hagamos lo podemos recibir recíprocamente. No obstante, la segunda ley le va a poner un pero, limitaciones, detalles justamente a esta primera ley. Dentro de la segunda ley va a venir también un concepto que es denominado justamente la entropía, que ya después vamos a hablar más directamente sobre la entropía. Normalmente se le denota por una letra S. Y esta entropía nos va a dar algunos puntos interesantes para desarrollar problemas. Nos va a decir justamente, por ejemplo, algo que nos interesa mucho en los problemas de termodinámica es mantenernos en el equilibrio, ¿de acuerdo? Para poder hacer que nuestras ecuaciones funcionen. Pero ¿en qué punto llegamos al equilibrio? Pues este punto de equilibrio nos lo va a dar la entropía. Y una ley de la entropía que veremos después nos va a decir que para que un sistema llegue al equilibrio es aquel donde la entropía se maximiza. Va a tener su máximo valor la entropía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver con detalle eso después. Pero conviene mencionar otra cosa. En este caso, mucho de la termodinámica que se realizó durante tiempos de la revolución industrial, ¿de acuerdo? Donde teníamos el auge de las maquinarias. Por lo tanto, el desarrollo de la termodinámica se desarrolló durante el estudio de las máquinas térmicas, ¿no? Que al final de cuentas nosotros entenderás como todas estas máquinas que les dábamos calor y nos regresaban un trabajo, ¿ok? Ahora, la segunda ley se enuncia de diferentes formas. Hay creo que 3 enunciados para describir la segunda ley que pueden variar según el libro, pero que al final hablan de lo mismo. Uno de ellos es, por ejemplo, este, ¿no? Nos dice que es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo de calor desde una fuente de calor al sistema y la realización por el sistema de una cantidad de trabajo equivalente sobre el entorno. Es muy rebuscado esto, pero al final de cuentas, ¿qué significa? La primera ley nos indica que si nosotros tenemos aquí una máquina, ¿de acuerdo? Una máquina térmica, y si nosotros le damos una cantidad de trabajo, por ejemplo 20 joules que le damos de trabajo en forma de calor, la máquina térmica nos regresaría justamente un trabajo equitativo de 20 joules, ¿de acuerdo? Esto nos dice la primera ley, lo que entra es igual a lo que sale. Si nosotros lo pusiéramos en un término para describirlo, diríamos que tiene una eficiencia del 100%, ¿de acuerdo? Pero la segunda ley nos pone en una situación más real sobre lo que pasa realmente en el mundo. Y es que si ustedes les dan a una máquina térmica una cantidad de calor, sean por ejemplo 100 joules, ¿no? Voy a decir un ejemplo así vago, me voy a inventar. La máquina térmica nos va a regresar un trabajo, efectivamente, pero probablemente solo nos den un trabajo de 20 joules. De los 100 joules de calor, solamente 20 nos va a regresar del sistema. Y es que la máquina va a tener pérdidas, ¿no? Normalmente son calores residuales, calores que sobran, ¿no? En donde se va a perder justamente este calor, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que se perdieron aquí
50 joules de energía a partir de puro calor que liberó la máquina, ¿no? Y entonces vamos a decir que en otro diferente tipo de energía que ya veremos después, se perdieron otros 30 joules, ¿no? Y así la máquina puede tener diferentes pérdidas y al final la cantidad de trabajo que nos devuelve no es equivalente a la cantidad de calor que le administramos. Y eso nos abre la segunda ley, de que las eficiencias nunca van a ser al 100%. Y eso es lo que nos dice esta fórmula, ¿no? Que todo el trabajo que nosotros le demos, por temas de una cantidad de trabajo, ok, nos dice B, una cantidad equivalente sobre el entorno, ¿de acuerdo? O sea que no va a suceder esto. La cantidad de calor que le demos va a tener una respectiva pérdida. Y vamos a ir poco a poco viendo cómo se desarrolla matemáticamente los aspectos de la segunda ley.